Amigos? Muy buenos días. Hace unos días me habló un amigo, una persona que conoce del Evangelio, y no sé si quería pedirme consejo o simplemente quería compartirme que estaba muy enojado contra una persona cercana y que habían entrado en diferencias y en el paso del tiempo habían empezado con acusaciones y ahora habían empezado con amenazas y ya estaba en ciernes una demanda del uno contra el otro. Y este amigo que me llamó, no sé si me pedía consejo o solamente quería disculparse porque él estaba dispuesto a también ir a la demanda y entablar un juicio contra la otra persona. La gran pregunta que yo me hago en estas circunstancias es, ¿y dónde queda el Evangelio? ¿De qué manera el Evangelio del Señor Jesucristo le da una respuesta, una solución a este tipo de discusiones? Vamos a ir al Salmo 109, la segunda parte. Voy a leer del versículo 16 hasta el final. Dice así: por cuanto se olvidó de hacer el bien y persiguió hasta la muerte al pobre, al necesitado y al descorazonado, ya que le encantaba maldecir, que caiga sobre él la maldición. Por cuanto no se complacía en bendecir, que se aleje de él la bendición. Por cuanto se cubrió de maldición como quien se pone un vestido, que ésta se filtre en su cuerpo como el agua, que penetre hasta en sus huesos como el aceite. Que lo devuelva como un manto, que lo apriete en todo tiempo como un cinto, que así les pague el Señor a mis acusadores, a los que me calumnian. Pero tú, Señor soberano, trátame bien por causa de tu nombre, líbrame por tu bondad y gran amor. Ciertamente soy pobre y estoy necesitado, y mi corazón ha sido traspasado. Me voy desvaneciendo como sombra vespertina, soy sacudido como la langosta. De tanto ayunar me tiemblan las rodillas, mi cuerpo ha perdido mucho peso. Soy para ellos motivo de burla, me ven y menean la cabeza. Señor mi Dios, ayúdame. Por tu gran amor, sálvame. Que sepan que esta es tu mano, que tú mismo, Señor, lo has hecho. ¿Qué importa que ellos me maldigan? Bendíceme tú. Pueden atacarme, pero quedarán avergonzados. En cambio, este siervo tuyo se alegrará. Que mis acusadores queden cubiertos de deshonra, envueltos en un manto de vergüenza. Por mi parte, daré muchas gracias al Señor, lo alabaré en medio de una gran multitud, porque Él aboga por el necesitado para salvarlo de quienes lo condenan. Habíamos dicho el día de ayer en el Salmo 109, el famoso rey David está envuelto en una serie de emociones intensas porque ha sido traicionado por personas que él les tenía mucho aprecio, por personas que él estimaba. Y ahora se siente traicionado y dijimos el día de ayer, el rey David profirió cualquier cantidad de maldiciones deseándole el mal a esa persona que lo había traicionado. Ahora vamos a la segunda parte. Y en esa segunda parte vamos a ver claramente versículos 16 hasta el versículo 20, continúe con una serie de maldiciones sobre la otra persona y dice que caiga sobre él la maldición, que se aleje de él la bendición, y dice que se filtre la maldición en su cuerpo como se filtra el agua, es decir, todavía hay un poco de estas declaraciones que hace el salmista sobre aquel que lo ha traicionado. Pero vea de manera muy curiosa a partir del versículo 21 dice, pero tú, Señor soberano, trátame bien por causa de tu nombre, líbrame por tu bondad y tu gran amor. Ciertamente soy pobre y estoy necesitado y mi corazón ha sido traspasado. Queridos amigos, en una reflexión muy rápida, normalmente nos es muy fácil juzgar y acusar lo que otros hacen mal. Y no es que estemos inventando. Llega a haber situaciones en las que los demás nos atacan y nos hacen daño. Y nosotros somos muy duros para juzgar. Como el salmista, hasta le pedimos a Dios que descargue su ira contra ellos. Pero al mismo tiempo hay una reflexión hacia el interior diciendo, haciéndonos, declarándonos como personas víctimas de la situación. Y dice, pero a mí, al otro maldícelo, acaba con él, pero a mí trátame con tu bondad y tu gran amor, porque yo estoy pobre, estoy necesitado, mi corazón ha sido traspasado. Inclusive dice el versículo 24, de tanto ayunar me tiemblan las rodillas, mi cuerpo ha perdido peso. Es decir, una persona que busca de Dios, una persona que es
piadosa, que busca de la presencia de Dios en su vida, pero que lidia con estas luchas en su corazón de proferir un daño y de declarar una maldición sobre aquel que le ha hecho un daño, pero cuando se trata de su propia persona, entonces reclama para sí, el versículo 26, Señor Dios mío, ayúdame por tu gran amor, sálvame. Es decir, cuando se trata de mí, yo pido misericordia, me apego a la bondad y al amor de Dios en mí, pero cuando se trata del enemigo, entonces yo voy con todo para maldecir y para desearle todo el mal a su vida. Les decía yo en un principio, pensando en lo que este amigo me decía, digo, ¿y cuál es la diferencia cuando conocemos del Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Qué nos diría el Señor Jesucristo en medio de esta situación? Mire, por ejemplo, una de las cosas muy claras es, no voy a ir mucho, sino solamente al Sermón del Monte allá en Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Y por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 1, Jesús dijo, no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzgan, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Lo primero que el Señor diría en el uso del Evangelio es, detente. Tal vez tu hermano se equivocó, tal vez tu hermano tomó una mala decisión, tu hermano sí se equivocó, pero ¿quién eres tú para juzgarlo? Porque con la misma forma, eh, con esa dureza con la que tú juzgas, al final de cuentas tú también serás juzgado por Dios. Un elemento más, me parece muy oportuno recordar lo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos cuando les enseñaba a orar con el Padre Nuestro. Dice en el capítulo 6, versículo 12, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y dice el versículo 14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. La segunda cosa. La primera es no juzgues. La segunda es, bueno, así como tú esperas que Dios te perdone a ti, perdona tú a la otra persona. Porque si tú no perdonas a la otra persona, entonces Dios tampoco te perdonará así. Y no es que la salvación dependa de una condición, sino que el Evangelio produce en nosotros la transformación cuando comprendemos el valor de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando podemos mirar en su justa dimensión que el Señor Jesús fue a la cruz inmerecidamente por mi culpa. Él murió, Él padeció, Él era el justo, Él era el perfecto y Él sufrió por mí, que soy un miserable desobediente. Cuando yo logro entender eso, entonces yo puedo mirar a mi hermano que se equivoca contra mí. Si el Señor Jesús, siendo perfecto y obediente al Padre, me perdona, ¿por qué yo no tendría que perdonar a mi hermano? Y termino con lo que dice en el capítulo 5, versículo 43. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen así hasta los recaudadores de impuestos? Queridos amigos, ¿qué podríamos decirle al rey David? ¿Y qué podríamos decirnos a nosotros mismos cuando estamos en una situación similar a la que él está enfrentando? Llenos de coraje, llenos de ira, llenos de impotencia. El mensaje del Evangelio de Jesucristo es, número uno, no juzgues, porque muy probablemente tú has cometido delitos, no el mismo, pero hay delitos que merecen la misma condenación. Segundo lugar, así como Cristo te ha perdonado a ti, tú también debes de perdonar a aquellos. Y en tercer lugar, va más allá. No solamente disculpes, sino busca amar a tus enemigos, orar por ellos, no para maldecirlos, sino para que Dios los bendiga y los perdone. Un gran mensaje para quedarnos helados en esta mañana, pero vean, la palabra de Dios habla. Y si ha hablado a su corazón, yo le invito a que vayamos en oración y digamos, oh Padre, está muy difícil esto, pero si es el Evangelio de Jesucristo, yo creo en Jesús, yo quiero seguir sus enseñanzas. Oremos. Padre,
Gracias por esta gran enseñanza del Salmo 109 y del Sermón del Monte del Señor Jesús, porque podemos comprender lo que es tu voluntad, lo que tú quieres que nosotros hagamos en medio de esas situaciones son reales, donde personas cercanas nos traicionan, nos juzgan, nos critican, nos condenan. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Y la palabra del Señor Jesús es muy clara, muy oportuna. Reconocemos que es algo que nos va a costar trabajo, que no es algo fácil, el no juzgar, el perdonar y aún más el amar y bendecirlos. Pero si ese es el Evangelio, que el mismo Espíritu que nos ha traído a la salvación provoque en nosotros el espíritu de amar y perdonar y de bendecir a aquellos que inclusive nos han hecho daño. Derrama de tu gracia en esos corazones y que la obra sea hecha en nosotros por tu Espíritu obrando en nuestros corazones. Derrama de tu gracia en aquellas personas que están en medio de un problema así, que no pueden ni perdonar y que quisieran ahorcar a sus enemigos. Que esta palabra sea prudente, sea oportuna para sanar sus vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.